Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar un estudio más, una presentación más en video sobre el tema que obviamente nos debe estar moviendo nuestras entrañas en esta semana, en estos días. Eh, Estamos muy próximos al próximo Viernes Santo, que es cuando celebramos en nuestros templos, en nuestra vida, en nuestras familias, el evento aquel que fue muy trágico, fue muy cruel, fue muy doloroso para nuestro Señor Jesucristo, pero a su vez fue una grande victoria, la gloria glorificando al Padre y el Padre al Hijo ahí, y que de esa manera envió Dios el perdón a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y ese sacrificio tan grande nosotros lo valoramos tanto gracias a su Espíritu, gracias a que su Espíritu nos ha enseñado la importancia, la profundidad del amor de Dios a través de ese acto, y que gracias a los frutos del mismo Espíritu, del mismo amor de Jesucristo, del mismo amor de Dios Padre, Jehová, hemos aprendido a valorar a través del tiempo cada vez mejor ese grande sacrificio de nuestro Señor. Dejó de ser un ritual religioso a ser una realidad espiritual muy profunda y de mucho valor para nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo y caminamos con Él. Y este viernes se celebra la crucifixión de hace más de 2000 años que nuestro Señor sufrió por nosotros, y cada vez por costumbre y obviamente por sabiduría, porque es sabio, hablamos de las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó estando en esa cruz, porque nos dejó muy en claro ese hecho, que Él está muy interesado en que escuchemos su palabra de Dios. Por eso cuando toda la gente se amontonaba y le decían que venían su mamá y venían sus hermanos, Él siempre decía, no, mi mamá y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Y luego después le dijeron, bienaventurado el seno que mamaste y el vientre que te trajo. Dijo, no, bienaventurados los que escuchen la palabra mía y de mis apóstoles que les voy a dejar escrito, porque esos son los que se van a salvar, porque ahí me van a encontrar a mí y yo les voy a enseñar en el Espíritu la verdad. Mi Espíritu les va a enseñar, los va a guiar, los va a cuidar, y nada malo les va a acontecer hasta que nos volvamos a reunir en el cielo. Y es bien importante entonces entender que hasta todavía en los últimos segundos de vida de nuestro Señor en la tierra, como humano, en ese sacrificio, Él profirió 7 palabras últimas, que le llamamos las 7 últimas palabras, en la cruz, ya crucificado, y que son de mucho valor y que son de mucho amor para la humanidad, especialmente para los que quieran amarle, los que quieran entregarse en espíritu y en verdad a Él, y que valoramos mucho. Voy a estar dando en esta semana, antes del viernes, voy a procurar terminar estas 7 palabras con la ayuda de Dios, y si Dios me lo permite, si Dios me concede esta honra, estaré haciendo estos videos. Voy a iniciar hoy con el primero, y que obviamente vamos a mencionar la primera palabra que dice nuestro Dios estando ahí en la cruz, sufriendo, después de haber sido atormentado desde la noche anterior, golpeado, tasajeado, totalmente maltratado de muchas maneras, estando todavía sufriendo por las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, toda la piel de su espalda, costados totalmente destruida, su rostro a golpes destruido, sus sienes doliendo por las espinas que estaban ahí enterradas. Aún en medio de tanto sufrimiento, Él siguió mostrando su amor a nosotros, y con las palabras que Él dijo, Él seguía insistiendo en que pusiéramos atención a Él, que pusiéramos atención a su palabra, que entendiéramos que la palabra de Él permanece para siempre, que entendiéramos que la palabra que trajo con sus profetas, Él vino a cumplirla y vino a ratificarla, y que queda para siempre, que la palabra que le dio nueva a los apóstoles como revelación del mover de la iglesia, del mover del Espíritu con el Espíritu de la verdad a la iglesia, de la sana doctrina y cómo se debe de realizar el ministerio de una congregación que alaba a Dios en espíritu y en verdad, las jerarquías que Dios puso en el liderazgo, todos los dones que repartió en medio de la comunidad cristiana, para que nos ayudemos unos a otros y le demos de una manera más excelente en el amor de Cristo gloria a Él. Todas las cosas vienen reveladas en el Nuevo Testamento, que no vienen en el Antiguo. Entonces Dios dijo que de Jerusalén saldría la palabra de Él, y de Jerusalén la sacó, de sus apóstoles y sus profetas, todos judíos. De ahí viene la palabra de Jehová.
Entonces todas las palabras nuevas que gentiles convertidos han incluido como que les reveló el Espíritu Santo son mentiras. Todos son mentiras. Nada más de los judíos viene la salvación y Dios dispuso de quiénes. Y eso nos es muy claro quienes nacemos del Espíritu. Cuando no nacemos del Espíritu escuchamos muchas voces. No, pues el canon bíblico, no, pero es que también hay las tradiciones de los padres de la iglesia. No, que las tradiciones así les hablaron a los judíos en aquel tiempo y las tradiciones también nos habló en los primeros siglos también que quedaron escritas. No, nada más los judíos escogidos por Dios, por eso escogió a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacobo. Nada más los que escogió Cristo, a Mateo, a Marcos, a Lucas, dejó que quedara sentada su verdad. Eso no necesitamos entenderlo porque realmente es así, sino lo entendemos porque el Espíritu nos lo confirma a cada hijo que esto es así. Entonces los que no gozan del Espíritu de Dios lamentablemente tienen muchas dudas, escuchan muchas voces diferentes, hay espíritus que también los convencen, pero no es Dios. Y eso es triste. Por eso vemos que aunque crean en Dios, aunque tengan religión cristiana, aunque tengan X y rituales, cultos, vayan a sus misas, vayan a sus cultos, vayan a todo, en sus vidas, en sus familias sigue destruido, porque no está Dios con ellos, no está Dios ahí, porque han creído el error, la mentira. Y por eso estamos predicando la verdad, porque los tiempos son muy malos y es tiempo de que la gente regrese a Dios, que se acerque a Dios en espíritu y en verdad a través de Jesucristo y no a través de ritos ni de religiones. Claro que cuando ya naces del Espíritu, Dios te va a poner en su congregación, con sus ministros santos y en su sana doctrina. Pero eso hasta que no naces del Espíritu lo vas a creer, a entender y a vivir. La primera palabra que nuestro Señor Jesucristo habló, estando ya en esa cruz, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, y dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta palabra no solamente va dedicada a los soldados romanos que se estaban repartiendo por suerte las vestiduras de nuestro Señor, sino que está hablando en general incluso a todos los judíos que estaban en contra de él y que lo asesinaron, que lo enviaron ahí a través de acusarlo falsamente y que lo odiaban terriblemente. Todo el pueblo judío, en base desde los fariseos y ahí todos los que seguían a los fariseos y de una forma equivocada seguían la Biblia. Ellos daban la cátedra de Moisés de la Biblia, hablaban de las cosas que Dios estableció por ley, pero no las podían poner por obra ni las seguían, y lo que sí ponían por obra eran mandamientos de hombres, cosas que suceden en las religiones cristianas de todos los tiempos y ahorita también sucede, la religión más grande. Imponen nuevos dogmas de padres de la iglesia, cambian dogmas que el Espíritu les dijo que son mentira. Ellos no son judíos para cambiar dogmas, ellos no son judíos para imponer dogmas. Ya todo está escrito, ya está todo, independientemente cómo Dios en cada generación, aún las de los primeros siglos, a través de cartas, escritos, el Espíritu Santo la hizo llegar a sus verdaderos hijos. Dios nunca los ha dejado sin alimentarse en su Espíritu a través de su palabra. Dios es fiel. Pero bueno, eso lo vivimos aquellos que ya le conocemos. Los que no, se creen toda la historia de la iglesia y lo que les cuentan los teólogos y los apologetas. Lamentablemente no oyen al Espíritu Santo para que Él se las enseñe y escuchan nada más a los hombres. Por eso hay tantas religiones diferentes y todas en pleito unas con otras, en diferencias muy fuertes. Y cada quien dice que son la verdad. Pero no, la verdad es Jesucristo, el que lo tiene que dar testimonio vivo de que está con Él. Esta palabra que nuestro Señor dice, la primera que Él sale desde esa cruz, en medio de su tormento, encontramos su espíritu lleno de amor, su corazón lleno de amor para la humanidad. Está en uno de los peores momentos que Él tuvo, que es estar sintiendo el dolor más fuerte que un ser humano puede sentir. Totalmente destruida su carne de muchas maneras y en muchos lugares de su cuerpo. Sintiendo un dolor de muchas formas y no solo el desprecio de su pueblo, no solo el desprecio de mucha humanidad, sino también el dolor físico de todas esas heridas. Y aún y así Él seguía pensando por amor a nosotros en interceder. Seguía desde esa cruz intercediendo al Padre por nosotros. Es por esto que tenemos que entender que la primera palabra en su tormento de Dios, en esa cruz, lo que sale de su corazón y de sus labios hacia el cielo, hablando al Padre, le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y no solo se refiere a los romanos, les decía, que no creían en Dios,
y menos en él, como humano, Dios en carne. Pero los que sí tenían escrituras de que iba a venir el Rey de Gloria y que iba a venir de Belén y todas las proezas que iba a hacer, no entendían la Biblia por seguir sus propios mandamientos. Esa es la ceguera espiritual lamentable por el pecado. Y entonces no pudieron ver al Rey de Gloria. Entonces él estaba pidiéndole al Padre, no por los romanos solamente, también por los fariseos, también por todos los que lo negaron, también por todos los que lo asesinaron, pero también le estaba pidiendo por el grupito aquel que él amaba tanto, que si eran sus seguidores, por sus discípulos y todos los que lo seguían, también les pedía por ellos, porque hay muchas cosas en las cuales nos equivocamos y necesitamos del perdón de Dios. Y especialmente el día que apresan a Jesús, corrieron espantados todos, seguían escondidos de los judíos los discípulos. El más bravo también lo negó 3 veces, Pedro. Entonces Dios hablaba en general que todos, la iglesia principalmente, los que se dicen conocer a Dios, los judíos que dicen creer en Jehová, y que los gentiles que niegan, los ateos y agnósticos y todos aquellos, que Dios tuviera misericordia de ellos, decía Jesucristo. Ese sacrificio en esa cruz es el poder que Dios le otorga a su Hijo Jesucristo, es la autoridad que Dios le da a su Hijo Jesucristo por haber pasado por esa enorme prueba de amor, enorme consecuencia del pecado de nosotros, la humanidad, enorme. Dios es todo santo, Dios es todo justo, y Él nos creó por amor para tener una relación personal, íntima, espiritual con Él. Siendo nosotros carne, en el espíritu podíamos tener una relación con Papá Dios desde la creación de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva, el pecado de la humanidad, que todos pecamos tarde o temprano después de nacer, después que se nos quita la inocencia de niños, pecamos, nos separa de cualquier cosa de escuchar de Dios o querer de Dios. Y caemos atados a toda la forma de pensamiento de este mundo que la gobierna Satanás. Ahora bien, a ese Dios justo, 3 veces santo, glorioso, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede hacer a un lado la justicia de Él porque Él es justo, Él es santo, porque entonces habría corrupción en Él y no sería entonces todo luz, y entonces Él sería movible en su justicia, y Él no se mueve ni una milésima de microcentésima hacia derecha o izquierda de su ley y de su justicia. Siendo Él así, Él sabía que la humanidad tenía que pagar la consecuencia de su pecado con una muerte no solo temporal aquí mientras viven o vivimos, sino una muerte eterna separados de Él por la eternidad en un tormento. Entonces, dice la Biblia que el infierno se creó para Satanás y sus ángeles caídos, que siendo ellos de la gloria de Dios que los hizo como ángeles puros, prefirieron el pecado, prefirieron rebelarse ante Dios, quisieron ser Dios como Satanás, y otros quisieron mezclarse con mujeres. En Génesis 6 encuentras ese pasaje, ángeles que tomaron forma de hombres para tener relaciones y tener familia con humanas, y de ahí vino el primer problema genético de consecuencia de aberraciones genéticas en las descendencias humanas. Muy bien. La cuestión aquí es que este Dios 3 veces santo y justo demandaba su esencia moral perfecta y su esencia moral santa y su justicia establecida para nosotros como hijos de Él, como creación de Él, para estar con Él en armonía, que viviéramos una vida de amor y armonía entre todos. Entonces Él establece nuestras leyes morales, Él establece, porque Él nos creó y tiene todo ese derecho, y Él nos trae la revelación a través de su palabra y a través del sacrificio de su Hijo, la redención, para que entendamos que todo lo que podemos ver en el Antiguo Testamento nos da testimonio que los hombres caíamos y caíamos y caíamos y caíamos, que necesitábamos estar cerca de Él pidiendo siempre misericordia. Entonces, como sumo sacerdote, Jesucristo sube al cielo a la diestra del Padre, y Él es el único que Dios autorizó, el único que sufrió las consecuencias de nuestro pecado, el único que Dios coronó como Rey eterno y Rey de gloria para todas las naciones, para todas las generaciones, para el tiempo de la eternidad. Y este Rey bendito y santo, nuestro Señor Jesucristo, lo puso a su diestra Dios, lo tiene ahí a su diestra gobernando juntamente con Él, pero es el único que autorizó Dios por toda la palabra de Dios para que Él sea de forma espiritual, porque Él es Espíritu Santo, nuestro Dios, de forma espiritual nuestro Señor Jesucristo, Él sea nuestro sumo sacerdote, por el cual nos podemos acercar confiadamente para pedir ayuda.
con el cual podemos pedirle que interceda por nosotros, porque Él mismo fue carne y sabe lo que sufrimos nosotros al ser tentados. Él fue tentado en todo, pero en todo fue santo. Nosotros hemos sido tentados en todo y hemos fallado muchas veces. Entonces, Él entiende nuestra naturaleza, Él entiende nuestra debilidad, Él entiende nuestras caídas. Entonces, ¿quién mejor que Él para interceder? Pero aparte, Dios ya decretó que Él sea el único mediador, no solo de redención por su sacrificio, sino el único que tengamos comunión, como lo dice 1 Corintios, que te estoy poniendo en pantalla, con el único que tenemos que tener comunión aquí abajo, y que sea el único que interceda por nosotros, y dejó patente esta primer palabra en la cruz. Es el único que puede interceder por nosotros. En otras palabras, y en pocas, Dios mismo establece a Dios mismo, su Hijo, como el único intercedor. Y cuando Dios Padre y Dios Hijo envían a Dios Espíritu Santo a ser el vicario de Cristo en la tierra, a representar a Jesucristo en la tierra, a manifestar la verdad de Dios en la tierra, a todo aquel que lo tiene en su espíritu, que está en su corazón, Él nos revela su verdad, para dejar obviamente claro que solamente Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es el único intercesor de nosotros. No puedo yo pedirle a alguien que haya partido de aquí, ni a mi pastora, ni a mi pastor, ni a un profeta de aquí que ya partió con el Señor. A ellos no les puedo pedir que, porque ya están en la presencia de Dios, intercedan por mí. Primero, porque dice la Biblia que el único que está en todas partes solamente es Dios. Entonces, si yo le pido a Él, Él no puede estar aquí oyéndome. Segundo, Dios dice que hay una separación enorme y que están esperando en el paraíso hasta el tiempo del fin, donde seremos glorificados en nuestros cuerpos con la misma gloria de Jesucristo. Seremos como ángeles. No tienen permiso de andar viniendo, yendo. Y los episodios, cuando descendió Elías y Moisés con Jesús, tenían un propósito y tenían la voluntad firme de Dios para dejar en lo que estaba asentando Cristo, que los profetas y la ley eran hasta Cristo, pero que de Cristo seguía Él, que nos hablaría a través del Hijo, y a través de la gracia de Él recibiríamos día por día para crecer en la verdad. Entonces, aún y de la verdad de los profetas, el Hijo nos la revelaría directamente, el Hijo, su Espíritu en nosotros. Dios quiso hacer la separación porque los judíos estaban tan enraizados como lo están en el Torah, en el Antiguo Testamento, que Dios por misericordia a los líderes de la iglesia que iban a empezar, Jacobo, Juan y Pedro, que eran los líderes de la iglesia que empezaba en Jerusalén, en los judíos, porque Pablo levantó a los gentiles. Entonces quedaba de manifiesto esa revelación que parece Elías y parece Moisés, para que Dios dejara de manifiesto en el corazón de la iglesia que empieza el reinado de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la misión de Jesucristo, obviamente sustentando también, porque Él mismo lo dice, que en Salmos y en los profetas se habla de Él y en la ley. Entonces, el único intercesor que Dios establece es nuestro Señor Jesucristo. Si yo estoy en una religión muy bonita, claro que se mueven espíritus, claro que hablan de Jesucristo, claro que hablan de la Biblia, pero empiezan a hablar de infinidad de hombres muertos, que a lo mejor están en el cielo o a lo mejor no, porque los pecados escondidos solo Dios los conoce. Hay mucha gente que pública parece muy santa, pero a la hora del juicio Dios los envía al infierno porque tenían pecados escondidos. Entonces, yo no puedo juzgar a nadie, yo no puedo decir quién está con Él o quién no. Y Dios sí ha dicho quiénes están con Él. Abraham, Moisés, Él ha declarado que Él es un Dios de vivos, Jacob. Ahora bien, el hecho de que alguien se diga santo y se va al cielo porque mis ojos lo ven santo, eso no lo hace que sea realmente la verdad. Entonces, aparte, Dios me pone y le da autoridad por el sacrificio mismo de esa cruz a su Hijo, que toda la plenitud de la divinidad y de la autoridad estén en su Hijo, porque se lo ganó por derecho propio, pero por el amor obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Es el único que está estableciendo Dios en forma espiritual, de tener una relación con Dios a través de Cristo, y que solo en el nombre de Cristo, Él mismo se lo dijo a sus discípulos, podemos hablar al Padre. Solamente en el nombre y en Jesucristo podemos llegar al Padre, y solamente Jesucristo intercede por nosotros. Pero si estoy en una religión que me hablan de Jesucristo, el de la Biblia, a su manera, cambiando dogmas y metiendo nuevos sacramentos, me están mintiendo. Y por eso mi vida sigo golpeándome con mi esposa y sigo peleándome con maldiciones con mi pareja, sigo hablando cosas así, sigo deseando a la novia de una forma inapropiada, sigo diciendo maledicencias entre los amigos y luego voy a misa.
Sigo todo perdido pensando que es normal ser cristiano así. Y nada tiene que ver eso de lo normal y no es ser cristiano así. Es ser un cristiano de religión con sacramentos que no son la verdad y con un tipo de dogmas de fe inventados por hombres. Y que hay espíritus que los hacen sentir bien y si quieres te prenden todas las velas y te las apagan y se hace sentir que hay un espíritu y sienten emociones y vibraciones y pueden suceder hasta milagros de alguna sanidad y otra, pero sus vidas destruidas por el pecado, sus vidas sin encontrar la paz por tener tantos problemas morales en muchas áreas. El día que tienen en el trabajo el riesgo de ser despedidos, mienten para que no los despidan. El día que hay que hacer algo de corrupción para ganar un peso más, lo hacen, pero siguen diciendo que es normal tener esos pecados, porque no tienen el temor de Jehová, ni la presencia de Jehová, ni la ley moral de Jehová impuesta en su espíritu, para que por ella peleen todos los días. Y lo hablamos porque tenemos que escapar de los errores, de los engaños de siglos. No somos muy agradables para muchos, pero nosotros no venimos a agradar a los hombres, lo dice el apóstol Pablo. Venimos a agradar a Dios, a hablar la verdad sin maquillaje, porque la verdad es la que cura, la verdad es la que salva y la verdad es Jesucristo. No los falsos mensajes del evangelio que nomás están apacentando a muchos, pero no ayudan en nada. Los hacen seguir en el error. Por eso hay tantos evangelios de la prosperidad y el evangelio de que tú eres un campeón y el evangelio de que tú naciste para ser siempre un rey de Dios y tú naciste para vivir en victoria. Pero nomás les hablan la parte bonita del evangelio. No les hablan la parte que cuesta llegar a ese punto en el crecimiento espiritual. No les hablan de la consecuencia del pecado aún del cristiano que le va a evitar tomar las promesas que vienen ahí para él. No recalcan el cómo hay que esforzarse cada día, cómo hay que pelear con la carne y crucificarla todos los días por el pecado. Entonces hay mucho engaño por todas partes, pero si tú sabes que tu vida no ha tenido esa magnitud de gloria para Dios y de excelencia moral en tu vida para que veas tu justicia, tu honestidad e integridad en todos los sentidos cada vez mejor, es porque estás creyendo de una forma equivocada en Dios y estás en una religión que no te va a ayudar para nada. Dice Romanos 8:26, certificando que esa primer palabra que declara en la cruz, en medio del tormento por amor a nosotros, nos está diciendo, cuando dice, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. No solo está hablando de que no tenemos este discernimiento espiritual, de que no tenemos esa revelación, de que estamos siendo engañados, que es la percepción de que no sabemos lo que hacemos, sino que mucha gente hace pecado como diversión, ni idea tienen la condenación eterna donde van. Hay muchos que son tan soberbios que dicen que ellos ya saben la verdad y que ellos manejan a Dios a su manera. Bien soberbios, no se humillan, no reconocen su maldad y se van así como mueren lamentablemente al tormento eterno. Y eso porque está escrito, no porque yo lo diga. Y eso obviamente es triste, por eso predicamos. Pero aquí nos dice en Romanos 8:26, lo que Dios le da esa distinción a su único Hijo Jesucristo, al único Dios Hijo, como intercesor nuestro. Si yo estoy pidiéndole a una persona que se aparece del cielo de todos colores y sabores por todas las naciones, estoy perdido. Si yo le estoy pidiendo a San Charbel y a San Este y en el otro, porque son milagrositos, que para los novios a San Antonio y que para la suerte a San Judas, toda esa religiosidad es abominación delante de los ojos de Dios, es destrucción para las familias, aunque el enemigo de nuestras almas nos conceda dinerito y nos conceda el novio, y pues síganle pidiendo a mis santos, que son puros demonios. Y es triste ver la humanidad caída en esas creencias, que sí les concede el milagrito el enemigo para seguir haciendo idolatría en todo el mundo, pero sus vidas, aun y que les concedieron los milagritos, siguen maledicencia, pleitos, contiendas, avaricias, envidias, no avanzan a santidad, porque no es verdad eso y es un engaño de Satanás. Es por eso que tenemos que oír la Biblia, que es la palabra que dijo Dios. No busquen a mi mamá, no busquen a mis hermanos, busquen la palabra de Dios. Esos son los bienaventurados. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces no sabemos ni qué pedir. O pedimos cosas que no nos convienen, es lo que está diciendo. Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros hasta con expresiones espirituales, gemidos que no podemos entender como seres humanos. Nos aclara Dios que el Espíritu de Cristo, en Corintios, cuando entra en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, empezamos a clavar a Abba Padre porque tenemos el Espíritu del Hijo.
Entonces, sabemos que es el Espíritu Santo la tercera persona, pero Él hace glorificar al Cristo, hace la presencia de Cristo también en nosotros. O sea, manifiesta, nos habla y nos revela al Hijo como al Padre. Pero dice Romanos 8:34 todavía más conciso: ¿quién es el que condenará? Cristo es el único que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Un verso más. Dice la Biblia y dice Dios que el único que murió por nosotros es Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis dice Dios: solo yo salvo, solo yo doy vida, solo yo hago morir y solo yo hago vivir. Solo yo hago descender al Seol y solo yo hago subir del Seol. Hay un texto que lo dice: solo yo hiero, solo yo sano, dice Dios. Solo yo. No hay dioses conmigo. Vayan con sus dioses y pídanles. Los malos van a engañar. Pero a ver, a la mera hora que les pidan y no les van a contestar, porque no hay dioses, son puros demonios. En todas las culturas, en todas las edades. El único Dios es Jehová de los ejércitos. Entonces, el Hijo viene a manifestarse, es Dios mismo, son uno, es solamente Dios. El Hijo también es solamente Dios. Entonces, Él pone la autoridad ganada por Cristo como ser humano en ese sacrificio por nosotros y le da toda la gloria a Dios al Hijo y lo pone como el único que Dios va a escuchar en el cielo a través de Él. Si Jesucristo no intercede o está en la comunión con nosotros entre el Padre y yo, no tiene sentido mi cristianismo, es pura mentira de religión. Si aparte de reconocer que Cristo es el único que salva, porque eso te enseñan todas las religiones cristianas, de mentira también, te enseñan que es el único brazo, el único puente, el único que te conecta al Padre, el único mediador, como le dice 1 Timoteo, pero también te dicen que la mamá también te conecta, que el otro pariente te conecta, y que el otro Judas, y que el otro San Pedro, y que ellos tú les puedes pedir, y que mejor ellos que ya murieron están en la presencia de Dios para que le pidan por ti. Y hay unos que llegan a decir, es que eso es mucho trabajo para Dios. No, el único que puede con todo es Dios, y ningún muerto puede con esas cosas. Así sea santo y esté en el cielo, no pueden, no tiene esa autoridad. Y nos ha revelado la Biblia que el único que puede es Dios estar en todos los corazones al mismo tiempo, escuchando clamar a todos al mismo tiempo, y Dios les conteste a todos al mismo tiempo. Esa gloria de Dios y esa capacidad y esa virtud de Dios nada más la tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No la tienen los ángeles. Por eso en el libro de Daniel vemos que Dios envía a Gabriel a darle un mensaje a Daniel, y dice la Biblia en el libro de Daniel que tardó 21 días en llegar, 21 días, para darle un mensaje a Daniel, y quedó escrito ese mensaje. Y le dice el ángel a Daniel: Daniel, tardé 21 días, me mandó Jehová hace 21 días, pero estaba el principado de Grecia y de Persia. Primero estaba el de Persia, y estuve peleando con él. Y luego vino también el otro principado, porque ya viene el otro gobierno de los griegos, con Alejandro Magno, dice. Pero peleando con esos demonios grandes que no me dejaban pasar a dejarte el mensaje. Vino Miguel, el príncipe de los ejércitos de Jehová, a ayudarme. Y les dio una revolcada a Miguel y ya pude pasar. Y te estoy dando el mensaje. ¿Cómo le van a pedir en Rusia al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel? Te pido por favor que me ayudes en esto, que en esto, y le digas a Dios que me ayude. ¿Cómo voy a poner a Miguel o a Gabriel? Te estoy poniendo personas que están descritas en la Biblia, que son ángeles gloriosos, que incluso son arcángeles guerreros fuertes, mensajeros de Dios a la tierra, y que tienen poder. Incluso Miguel va a atar a Satanás, lo va a encadenar en el milenio de Cristo. Poderosos arcángeles, guerreros, y se avientan una guerra de días con los principados demoníacos, que también son ángeles caídos. Esa guerra espiritual en las regiones celestes que se sucede, tardan días en las guerras. ¿Cómo le voy a pedir a ellos que el único que me escucha en el cielo es Dios a través de Jesucristo? Es un engaño de religión. Hay que escapar de eso. Hay que huir de eso. No se trata de emociones, de sentimientos por la tradición. Ay, es que siempre hemos creído eso, es que mis papás. Se trata de escapar para salvarnos del engaño. Se trata de huir, porque hay que encontrar al Dios hermoso, para que el sacrificio en su cruz se haga efectiva en ti, en mí. Y esta primera palabra certifica su gran amor a ti y cómo intercede Él a ti. No nomás ahí, sigue estando a la diestra intercediendo, lo dice la palabra. Dice que Él también intercede por nosotros y nos lo va a confirmar Hebreos 5:10 todavía más.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, mas por cuanto permanece para siempre Jesucristo, tiene un sacerdote que nunca cambia y que nunca es movido. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente por siempre a los que por él se acercan a Dios. Nada más por él nos podemos acercar a Dios para redención y nada más por él nos podemos acercar a Dios para alguna petición de oración o de intercesión. Viviendo siempre para interceder por ellos. El único que vive siempre, ¿por qué creen que dice vive siempre para interceder por ellos? Porque la demanda que viene en Efesios de Pablo a la iglesia y en todas las Biblias y todo el Nuevo Testamento, que intercedamos los santos los unos por los otros, es mientras estamos aquí en la tierra. Porque todos vamos a interceder en el nombre de Cristo, todos vamos a interceder a Cristo para que nos comunique con el Padre, para que nos lleve al Padre, para que el Padre nos escuche. Pero intercedemos. Yo intercedo por mi pastor por mí, mi pastora por mí, yo intercedo por un profeta, el profeta por mí, intercedo por los hermanos en Cristo de mi congregación, por sus necesidades, por sus aflicciones, por sus caídas, por lo que sea. Yo intercedo por la palabra de Dios para que nos edifique, que nos aumente, para que se cumplan las promesas en mi vida y en la de ellos. Yo estoy intercediendo por ellos que están vivos. ¿Yo por qué voy a interceder por alguien que ya está en el cielo, por ejemplo? Pues sería ilógico. Bueno, ¿cómo alguien que está en el cielo va a interceder por mí si ya no está aquí conmigo? Por eso está diciendo que el único que vive para siempre es Él. Entonces Él puede interceder siempre por nosotros y además tiene la capacidad de Dios, o sea, tiene el atributo de ser Dios, tiene la virtud de ser Dios, que está en todo lugar al mismo tiempo, en todos los corazones, que le tienen, que le han recibido. Pero también está en todo lugar, en todo tiempo, porque Él ve todo y sabe todo. Es omnisciente y omnipresente. Es el único, no hay, a Él no le ha dado tributos a los ángeles. Los ves en Daniel y los ves en otros pasajes. Tienen que viajar a la velocidad de la luz ellos. Tardan días en llegar. Hay batallas espirituales que los atrasan a los mensajes. ¿Cómo quieres pedirle eso por una fantasía religiosa de siglos de mentira que les generó mucho dinero, mucho tiempo? Y todavía les genera. Hay venta de figuras por todas partes, se creen esas mentiras. Pura idolatría y mercadería equivocada. Comprobando con la Biblia, no con sentimientos y emociones religiosos y de tradiciones de que no son judíos. Estos son los únicos judíos y están hablando aquí en la palabra de Dios, que Dios estableció su palabra. Solo Jesucristo es el intercesor y lo demostró en esta primera palabra en la cruz. Por eso en Juan 14:13 dice Cristo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer, para que el Padre sea glorificado en mí. Si algo piden en mi nombre, yo lo voy a hacer. 15:16. No me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto mío. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. 16:23. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jamás Cristo dijo otra cosa diferente a esto. Jamás los apóstoles en la práctica de sus oraciones oraron de una forma diferente. Siempre fue al Padre, en el nombre de Jesús. Siempre fue a Cristo, al Padre. Y es por eso que aquí dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que le pidas a Dios en el nombre de San Judas, pues lo va a hacer papá para que glorifiques a San Judas. Eso no es cierto. El Evangelio se trata de su Hijo Jesucristo que murió en una cruz por nosotros. Son las buenas nuevas. ¿Quién pagó a la justicia de Dios lo que nosotros debíamos? ¿Cómo va a ir Judas a llevar esa gloria? De que tenga el poder que Dios dé la autoridad para que interceda por todos como Dios Judas. ¿O quién le dio la autoridad a María a aparecerse de todos colores y sabores en todas las naciones? Si es una aparición de mentira. Claro que es una aparición religiosa. Pero nos advirtió Pablo en Corintios que no creyéramos en los ángeles que vengan del cielo con un evangelio diferente. Háganme templos a mi nombre, yo también doy gracia, y claro que tienen engañado por generaciones a la humanidad. Por eso vemos las familias destruidas, creen mucho en ella y todos desdivorciados. Es terrible, pero no pueden ver la verdad. El único intercesor es Dios Jesucristo. Es el único.
Y aquí nos dice él, para que papá sea glorificado en mí. Pídanme a mí y pídanme en mi nombre. Dejen ya sus imágenes, tírenlas. Dejen ya su religiosidad, tírenlo. Dejen sus velos y dejen todo lo que están ahí. Búsquenme en el Espíritu y pidan todo a mí. Se trata de Dios, no se trata de otros seres muertos. Porque la religión nos han dicho historias muy bonitas de ellos. Y el diablo anda apareciendo estos religiosos muertos y anda haciendo milagros de mentira. O sea, si anda haciendo cosas por ahí el diablo para engañar, para crear idolatría, para que tengan fe en otras cosas que no son Dios y en otros seres muertos que no son Dios. Es terrible. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No quisieron oír. Bueno, en este salmo lo que nos está diciendo y lo que nos está diciendo es el hecho de conocer que el único intercesor es Jesucristo. Nos hace entender la magnitud de su sacrificio, la magnitud de su amor a nosotros, y nos hace rendirnos a Dios. Y que yo le digo, Señor, desde que te conocí en el Espíritu me doy cuenta de lo gran pecador que soy. Señor, y sé que ahora nada más tú sigues todavía, no en la cruz solamente, sigues intercediendo por mí. Y por eso no voy a esconder mi pecado, te lo voy a declarar. Pero a Él, no un sacerdote ahí que te dice yo te absuelvo y te... No, cancelamos esas señales en el nombre de Jesús. Deshacemos toda obra espiritual en contra de la verdad de Dios. Sino a Él, en tu espíritu, a Él. Soy pecador, sigo mintiendo, sigo con mi palabra y me tomo la Eucaristía y no pasa nada. Sigo igual, sigo bien soberbio, bien orgulloso, bien vanidoso. Me doy cuenta, nomás estoy sacándome fotos, selfies, y ahí ando por internet, nomás enseñándome, todo, lleno de vanidad. Tengo ese pecado. No quiero ser humilde y sencillo, humilde y sencilla. Quítame esta maldad de mí. Te busco a ti porque tú eres Dios, solo en Jesucristo. O sea, clamar a Dios para que Dios nos alcance. Y va a enviar la gente adecuada para que oren por nosotros. Y para que nos presenten al Señor, porque Él no le gusta salvarnos al ton ni son así, porque después vamos a seguir yendo a la religión donde nos tienen engañados. Nos lleva a Él a un lugar donde nos den la sana doctrina y nos convierte ahí por eso, para que sepamos que ahí nos quiere. Si nos convirtiera en la calle y seguimos yendo donde estamos en el error, pues nos volvemos a perder. Estamos donde Él nos lleve y nos siembre en su congregación. Por eso hay que ir a un lugar donde se predica la palabra en verdad y el Espíritu es el Rey, Jesucristo es el Rey. Y por último, quiero mencionarte un verso que dice en Nehemías 9:17. No quisieron oír mi pueblo la verdad, ni se acordaron de tus maravillas que tú habías hecho con ellos antes, endurecieron mejor su corazón y su cerviz. Y en su rebelión ellos pensaron poner caudillo para volverse a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque nunca los abandonaste. Ese es nuestro Dios, que a pesar de que le hemos negado, que a pesar de que nos hemos confiado en religiones falsas y seguimos matándonos unos a otros con nuestra boca, no nos abandona, nos sigue hablando para que entendamos que estamos en un error, para que entendamos que estas Semanas Santas andamos en las playas todos semidesnudos, divirtiéndonos, emborrachándonos por toda la tierra, en lugar de estar consagrando toda la semana en agradecimiento, si me digo ser creyente, si me digo ser cristiano. Y es tanto el error que las religiones falsas empiezan a separar a las piedras vivas de las piedras muertas. Ya dicen que en un lugar donde hay 1.200 millones de creyentes, dicen que nada más 100,000 son creyentes fijos, o no sé qué número, pero que la mayoría son católicos fríos. Es que eso no se trata de frialdad, la doctrina es falsa, no pueden encenderse. Y los poquitos que están ahí están engañados. Que pareciera que están encendidos con Dios, están engañados. Porque ponen un santísimo, que es una hostia en forma de sol, que viene desde Constantino, el dios sol. Es una hostia que quieren hacerla como que rayo del sol, ¿verdad? La hostia. Porque el sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Pero es una figura al fin y al cabo. Lo ponen en un altar y le cantan Jesucristo Eucaristía, Jesucristo Santísimo. Y todos agarran al Santísimo y le dan besos al metal. Y lloran.
Y a nosotros nos da celo y nos da tristeza verlos, porque de ahí salimos. Porque aunque le lloren, Dios no puede actuar porque Dios es santo, no los va a engañar Dios. Pero el diablo está atrás de todas esas mentiras. Y claro que hay espíritus y se mueve poder, pero no es para santificarlos. Por eso salen la mayoría de ellos a casa y otra vez con el esposo, tú cállate y que tú y lo otro y no sirven, y el otro y el huerco y el otro, y todo el mundo hablando y viendo los programas de doble sentido, y viendo programas y viendo pornografía, y bien mugrero, como yo estuve 41 años. Pero si reconoces que Él murió por ti, debemos de entender eso. Su primera palabra fue, perdónalo, no sabemos lo que estamos haciendo. Él dijo, no saben, papá, perdónalo. Él sigue todavía ahí a la diestra, esperándote, y sigue clamando al Padre que tenga misericordia de ti y de mí. Muy bien, esa fue su primera palabra. Continuaremos después con la segunda. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.